Y pasamos a los problemas de los isótopos. Este tipo de problemas donde tenemos que utilizar una fórmula suele ser un poco engorroso por el hecho de que sea más matemática que química, digamos. Pero bueno, no es imposible claramente. Bien, acá vamos a calcular el peso atómico promedio. ¿A qué se le llama peso atómico promedio? Fíjense en la tabla que en la parte de la masa de cada uno de los elementos siempre tenemos un número con coma. Y eso significa porque se le ha sacado, se ha calculado un promedio de la masa de todos los isótopos que existen en la naturaleza de cada elemento. Para poder calcular este promedio, entre comillas, ¿no? Este promedio, necesitamos saber cuál es el porcentaje de abundancia que tiene cada isótopo de esos elementos. Y entender particularmente que los isótopos corresponden al mismo elemento, o sea que van a tener el mismo Z. Acuérdense que la parte de la cantidad de protones es la identidad de cada uno de los elementos. Por eso se le llama, por eso al tener el mismo Z son del mismo elemento. Pero la diferencia está en la masa, o sea, en la cantidad de neutrones, digamos. Porque si tienen la misma cantidad de protones, ¿cuál es la diferencia? La cantidad de neutrones. Al tener diferentes neutrones, nos da diferente masa. Por eso son isótopos. Entonces, acá tenemos un ejemplo para sacar el promedio. Tenemos el ejemplo del cloro. Estos son los dos más abundantes que tiene el de 35 UMA y el de 37 UMA. ¿Por qué usamos UMA? Porque estamos hablando del átomo, de un átomo. Ya un poco más adelante vamos a ver las unidades. Bueno, o sea, las unidades con todas las unidades. Creo que ya igual ya vimos UMA, que era cuando estábamos hablando de algo muy chiquitito, como por ejemplo esto, que estamos hablando de cada átomo de cloro. Bueno, resulta que del 100% de los cloros de la naturaleza, el 75,4% aproximadamente, esto es, ¿no? Pero vamos a tomarlo como si fuese absoluto. El 75,4% corresponde al cloro que pesa 35 UMA. Y el 24,6% restante pertenece al cloro que pesa 37 UMA. O sea, fíjense que ahí si sumamos las dos abundancias nos da el 100%. Eso es justamente porque el 100% de todos los cloros del universo, bueno, vamos a decir del planeta, el 75 y pico por ciento corresponde a los cloros que pesan 35 UMA. Y el otro restante pertenece al cloro de 37 UMA. Bien, y nos pide calcular el peso atómico promedio, o sea, promedio, aproximadamente, ¿cuánto pesa el cloro? Es como agarrar el 100% todos juntos y ponerlos en una balanza y pesar a ver cuánto nos da. Sería eso. Entonces vamos a utilizar una formulita que corresponde a este cálculo del peso atómico promedio. Peso atómico es el peso de un átomo, por eso es atómico. Si no sería molar cuando pesemos 6,02 por 10 a la 23 cloros, átomos de cloros. En este caso estamos pesando como si fuese uno, teniendo en cuenta el peso de cada isótopo y la abundancia de cada isótopo. Entonces, vamos a usar la formulita que tengo acá para calcular el peso atómico promedio. Fíjense que es toda una suma dividido 100. Y el 100 viene del 100%. ¿Bien? Bueno, ¿qué vamos a sumar?
Vamos a sumar la multiplicación del peso atómico de un isótopo multiplicado por el porcentaje de abundancia de ese isótopo, más el peso atómico del segundo isótopo multiplicado la abundancia del segundo isótopo, más el peso atómico del tercer isótopo por la abundancia del tercer isótopo. Y así sucesivamente, si tenemos 7, van a ser 7 multiplicaciones chiquitas que vamos a sumar. ¿De qué depende? De la cantidad de isótopos que nos estén dando en los datos. En este caso nos está dando 2. Entonces, vamos a usar la fórmula, pero solamente para 2 isótopos. O sea, que sería esta. Tenemos el peso atómico del isótopo 1 por la abundancia del isótopo 1 más el peso atómico del isótopo 2 por la abundancia del isótopo 2. Una vez que tenemos esa suma, recién ahí, por último, vamos a dividir en 100. ¿Ok? Como ya tenemos separada la fórmula, ya sabemos qué fórmula vamos a usar, lo que tenemos que hacer ahora es ir reemplazando cada uno de las partecitas, o sea, de los nombres de estas partecitas, por su correspondiente número. Entonces, el peso atómico del isótopo 1 dice que pesa 35. Entonces acá vamos a poner 35. Por la abundancia del 35, y eso es 75,4. En la calculadora no vamos a poner porcentaje, así que lo voy a escribir solamente, o sea, el signo por ciento. Vamos a escribir solamente el número, nada más. Más el peso del 2, que sería 37. Entonces borramos acá 37. Y la abundancia del 2, que sería 24,6. O sea, acá 24,6. Ok. Entonces, fíjense, lo único que quedó sin reemplazar es el peso atómico, el resultado acá. Justamente porque es lo que tenemos que calcular. Lo cambié un poquito más al centro porque antes creí que iba a necesitar mucho espacio, pero ya me di cuenta que no. Así que bueno, queda más lindo así bien al medio. Bien, ¿qué nos resta hacer? Calcular esta multiplicación sumada esta otra multiplicación. Yo lo voy a poner así nomás directamente en la calcu. 35 por 75,4 más 37 por 24,6. Y me da 3.549,2. Entonces, voy a tener que el peso atómico es igual a 3.549,2 dividido 100. No se olviden de este 100, please, porfis. Se los pido. Bien. Sí, acá es todo un tema. Hacer esto. Buenísimo. Bueno, y ahora lo único que hay que hacer es dividir en 100. Y nos va a quedar 35,492. Vendría a ser más o menos como correr la coma 2 lugares, por los 2 ceros estos del 100, se corren las 2 comas a la izquierda porque estamos dividiendo. Entonces nos va a quedar que el peso atómico es igual a 35,492. ¿Qué unidad vamos a usar? UMA. ¿Por qué UMA? Porque son las unidades de los datos que nos da acá, 35 UMA y 37 UMA. Estamos calculando el peso, entonces el peso está en UMA. Así que ese va a ser el resultado, 35,492.
Bien, ¿qué otra cosa podemos analizar de esto? Que el peso promedio, que vendría a ser el resultado final, va a ser muy cercano al peso del que sea más abundante. Entonces, con esa reglita ya podemos como dar una aproximación al futuro cuando nos pide hacer esto de sacar el peso atómico entre dos isótopos o entre tres, siempre el resultado final va a estar más cerca del peso que sea el isótopo más abundante. ¿Qué quiere decir con esto? Fíjense, el más abundante es el del 75%, que es el que pesa 35 UMA. Y fíjense el resultado final, 35,492. 35 y 35, ven que están muy cerquitas, o sea, es apenas un poco más que es apenas un poco más pesadito que el de 35 UMA, simplemente porque tenemos un porcentaje de un isótopo más pesado. Pero bueno, en definitiva, sería el resultado del peso atómico promedio está más cerca al peso del isótopo más abundante. ¿Ok? Bien, entonces, el objetivo de esto era encontrar esta fórmula, trabajar con esta fórmula de acuerdo a los datos que nos va dando, y cuando reemplazamos con los números nos damos cuenta cuál es la incógnita. En este caso era el peso atómico, obviamente. Entonces, bueno, lo calculamos y listo. Maravilloso, ¿cierto?